Más bendiciones en esta mañana de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien ha prometido estar con nosotros siempre, ¿no? Él ha prometido estar aquí. Él ha prometido estar donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre. Y hablando de razones, en esta mañana hemos de hablar, Dios mediante, de entendiendo la razón de la aparente demora del retorno de nuestro Señor. De la aparente demora, porque no hay ninguna demora, pero hay una aparente demora. Desde otra perspectiva, algunos piensan que se ha demorado la venida del Señor. Sin embargo, hablando de razón, hay una razón fundamental a esta aparente demora, y esa razón fundamental descansa en el mismo que determinó todas las cosas, que es Dios. La fe se diferencia de la razón, del saber científico, si pudiéramos decirlo así, del saber común, en un asunto sencillo. La fe se diferencia del saber común en algo simple, y es que en el saber común, para certificar las cosas, nosotros tenemos que tenerla delante de nosotros para tocarla con algunos de los 5 sentidos. En tanto, la fe no es de esa naturaleza, o los elementos de la fe no son de esa naturaleza. No es la lógica, a fin de cuentas. Todos los elementos de la fe tienen algún grado de lógica. El problema no es la lógica o el posible entendimiento, el problema es que la fe es de naturaleza intangible. Yo no tengo la capacidad de tocar aquellas cosas que son de la fe. Por ejemplo, aunque se nos ha hablado de Cristo abundantemente en las Escrituras, yo no lo puedo tocar, yo nunca lo he visto, y aunque mi fe y mi esperanza es que le veré, hasta el sol de hoy yo nunca he visto a Cristo. Yo no sé si usted lo ha visto. La fe que salva se trata de aceptar a Cristo, al cual nunca hemos visto con los ojos de la carne, y creer que Él es el eterno Hijo de Dios hecho hombre, muerto y sepultado y resucitado de entre los muertos al tercer día. Y aunque tenemos evidencias de diferente índole de esa realidad, esa evidencia es de índole netamente histórica y no es confirmable, como es común en la historia, por el método científico en un laboratorio, como ustedes saben. La diferencia no es del orden lógico, repetimos. No es del orden lógico, porque no son irracionales los asuntos de la fe, aunque los hombres sabios en su propia opinión las tengan por locura, como dice Pablo a los Corintios en el 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Nuestro texto de hoy, que vamos a ver en breve, nos habla de lo que tú y yo debemos estar haciendo en lo que aguardamos la promesa de Dios, a saber, su promesa es cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Su promesa es cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es la razón de la aparente demora del retorno de Cristo? Este asunto sería imposible fuera de un correcto entendimiento teológico, es decir, a expensa de saber lo esencial de la naturaleza y del carácter de Dios. Y nuestro pasaje se centra, como veremos, exactamente en la esencia de Dios, o en lo esencial de su carácter. Nos proponemos entonces, a modo sencillo en esta mañana, extraer lo esencial de nuestro pasaje. Si puede ir conmigo a 2 de Pedro capítulo 3, sin necesariamente profundizar en los detalles por razones de extensión del texto y también por razones de límite de tiempo en esta mañana. Hasta donde sé, solamente tengo unos 50 minutos para exponer. Y vamos allá al texto, por favor, si usted es tan amable. El texto se divide, o lo hemos dividido, en 4 puntos. El primero, el propósito de Pedro al escribir esta carta, versículos 1 y 2. Después, lo que debemos saber con prioridad, versículo 3 al 7. Después, el porqué de la aparente demora del inminente retorno de nuestro Señor, versículos 8 al 10. Y después, en lo que debemos estar ocupados mientras aguardamos el regreso de Cristo, versículos 11 al 18.
Intentaremos, Dios mediante, por lo menos llegar al versículo 10 en nuestra exposición en esta mañana. Y queremos, antes de leer y después de haber introducido de esa manera, orar al Señor, no sin antes agradecer a las visitas que están entre nosotros y también a los que nos ven en los medios electrónicos, porque están con nosotros en esta mañana adorando juntos al Señor, unos presentes y otros ausentes en el cuerpo, pero si estás ahí conectado, estás a lo menos presente en el Espíritu con nosotros en esta mañana, en este lugar. Así que quisiera orar antes de leer el pasaje y después vamos a leer y a exponer lo que nos concierne en esta mañana. Señor, te agradecemos infinitamente por tu presencia en medio nuestro, Señor, por haber a tu pueblo, Señor. Preciosa que tú nos concedes, Señor, para estar aquí en tu casa. Tú nos ayudes, Señor, nos abras los ojos, no quites el velo, Señor. Si hay algún velo por el cual no podemos ver necesariamente tu gloria, Señor, te rogamos, Señor, que tú despejes lo que está enfrente de nosotros, que nos evita ver con los ojos de la fe, Señor, y que podamos poner nuestra plena confianza, nuestra fe completamente y sin reserva en aquel que, siendo Dios, no estimó lo de ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y, estando en la condición de hombre, se humilló al máximo, y esa humillación correspondió que Él fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero también entendiendo, Señor, que tú le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, no solamente de los que están en la tierra, sino también de los que están en los cielos. Por lo tanto, en esta mañana, Señor, te rogamos que a nosotros que estamos aquí presentes, en tu misma presencia, y a los que están allá, Señor, y también a los que eventualmente escucharán esta ponencia de tu palabra, Señor, que tú seas propicio a nuestras almas, que tú te allegues a nosotros, Señor, con ojos de misericordia, Señor, y que tu paciencia, Señor, podamos entenderla en esta mañana, que tú has sido paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, Señor, te pedimos que tú no mires la bajeza, ni la flaqueza, ni la vulnerabilidad del predicador en esta mañana, sino que tú mires la excelencia de tu Hijo y la excelencia de tu palabra y la excelencia de tu Espíritu, Señor, y la sed y el hambre de lo que escuchan, Señor, para glorificarte. En los méritos de Cristo te lo rogamos. Amén. ¿Cuál es la aparente razón por la que el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo no ha sucedido? Lo cierto es que Él vendrá, así como Él vino, según las profecías se cumplieron todas, excepto que hay una parte de ella que está todavía en proceso de cumplimiento, y eso abarca el clímax de ello, que es el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos el pasaje, vamos allá, por favor, si ustedes son tan amables, el apóstol dice de esta manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con recordatorio vuestro limpio o sincero entendimiento. Versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, note, santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador nuestro dado por los apóstoles. Versículo 3: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Que los padres durmieron. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, y estos ignoran voluntariamente que en la antigüedad fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra de ahora están reservados por la misma palabra, mantenidos
para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los versículos 8 a 10 nos hablan del porqué de la aparente demora del inminente retorno de nuestro Señor. Mire cómo dice, verso 8, por tanto, oh amados, de nuevo, amados, no ignoréis esto, no ignoréis esto. Este es el llamado de atención. ¿Qué no hemos de ignorar, apóstol Pedro, tú que nos escribe? Número 1, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y número 2, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, siendo ardiendo, serán destruidos o derretidos, y la tierra y las obras que en ello hay serán quemadas. Quisiera leer el resto del pasaje para que la idea se nos asiente en lo que debemos estar ocupados mientras aguardamos el regreso de Cristo. Versículos 11 al 18 dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, número 1, esperando el cumplimiento de la promesa. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán destruidos y los elementos siendo quemados se fundirán literalmente? Versículo 13, pero nosotros, note aquí la palabra otra vez, esperamos, ¿según qué? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, de nuevo, estando en espera de esto, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y número 2, entendiendo las razones de la aparente tardanza. Número 1, y entended que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los ignorantes o indoctos e inconstantes o inestables tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, perseverad, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra esperanza. Y dice el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. A modo de resumen, yo quisiera ponerlo de esta manera. Hay un asunto clave en las cartas de Pedro y es que él quiere que nosotros sepamos. Usted lo puede ver no solamente en la primera carta, pero en la segunda carta hemos enfocado esta expresión pedrina o del apóstol Pedro. No es de él exclusiva, es lo mismo que hace el apóstol también en sus cartas, pero él quiere que tú y yo sepamos. De hecho, lo dice en sentido negativo también, que no ignoremos, que sepamos que aún el grueso de la carta completa y también el de este capítulo en el que estamos enfocados en esta mañana, el afán de Pedro es que sepamos, es decir, para que no ignoremos la verdad. Es evidente que el eje del pasaje son los versículos 8 al 10, donde nos dice que para el Señor el tiempo no es como para nosotros, de hecho ni siquiera importa. Es decir, el corazón de nuestro texto de hoy está en el mismo centro de nuestro pasaje, versículos 8 al 10, como notificamos. Y a sabiendas de la gloriosa promesa, lo que debemos procurar con diligencia, no ignorar, es el carácter y la naturaleza de Dios, como enfatizaremos un poco. Sin entender a Dios, nada de esta vida tiene sentido en lo absoluto. Por eso una gente puede tomar un revólver y darse un tiro en la sien y yacer muerto ahí de una vez por todas, o puede
envolverse en una vida fatal y miserable, porque no tienen sentido las cosas de esta vida a menos que la miremos con los lentes de Dios. A menos que el lente que nos pongamos sea Dios para mirar con objetividad esta vida. Siendo que Cristo es la razón de la revelación divina, nuestro pasaje nos refiere el asunto del retorno inminente del Señor, así como el inminente fin del mundo que provocará su retorno, como leímos, en el cual los elementos del cielo caerán, serán consumidos y veremos literalmente cielos nuevos y tierra nueva. Por tal razón teológica que apunta al corazón de Dios, Dios mismo se ha ocupado que tú y yo, sus santos, no ignoremos, y esto es, yo creo, delicado, tierno, afable, glorioso, que tú y yo no ignoremos lo medular en esta materia del fin de los tiempos, del fin del mundo y del día del Señor. Esto es increíble, cuando yo me pongo a meditar en estas cosas, todo lo que Dios nos ha dado, como dice el comienzo de la segunda carta, que nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y nos ha dado el conocimiento del santo, y nos ha dejado saber todo lo que necesitamos saber. Ciertamente para mí eso es no solamente una necesidad de gozo o una expresión de gozo de mis labios, sino que en cierto modo es también abrumador que el Dios eterno, el eterno, el Dios de gloria, se haya ocupado de los detalles de toda la historia humana y de todas las cosas por venir para que tú y yo no las ignoremos. Los demás no necesariamente la ignoran, sino que la rechazan, y nuestro pasaje hace énfasis un poco en eso. El consejo claro aquí es a que, debido a que el Señor, sin lugar a ninguna duda, regresará, entonces nosotros, tú y yo, debemos estar a la expectativa y a la espera, valga la redundancia de este asunto, que representa el cumplimiento de la promesa de Dios, nuestra esperanza de gloria, nuestra esperanza bienaventurada, para lo cual debemos procurar vivir santa y piadosamente, aguardando al Señor en todo, agradándole sin mancha ni arruga, sin mancha, que empañen el retrato que Cristo ha puesto de sí mismo en nosotros los creyentes. Él quiere que seamos, literalmente dice el pasaje, irreprensibles. Entonces, veamos por un momento el propósito que persigue el apóstol al escribirnos esta carta. Claro, él se la escribió a los hermanos que estaban dispersos en diferentes lugares, a quienes le había escrito la primera carta, que estaban dispersos en diferentes locaciones, porque siendo ellos, según lo que más o menos entendemos y los mejores comentaristas han dicho, ciudadanos romanos, en la persecución probablemente de Nerón, ellos tuvieron que huir y correr a diferentes provincias y dejar todas sus pertenencias, sus casas y sus bienes, especialmente en la capital del imperio, en Roma. Y Pedro les escribe a ellos la primera carta para recordarles que la vida cristiana tiene un elemento de sufrimiento muy profundo, y les recuerda a ellos que no solamente los profetas sufrieron, pero que Cristo sufrió no solamente el abandono de un tirano o cosas como esas, sino que incluso Cristo sufrió el máximo grado de sufrimiento que se puede perpetrar a los hombres, que es la muerte de esa manera como murió. Y Pedro le está escribiendo a ellos que están dispersos en diferentes locaciones. Así que él les dice en esta ocasión: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en las dos cartas, yo procuro, o en ambas despierto con recordatorio vuestro limpio o sincero entendimiento. Apela a la razón, apela al entendimiento, porque como les dije al principio, la diferencia entre la fe y las ciencias tangibles o prácticas, o el saber confirmable en laboratorio, no es un asunto de lógica, sino un asunto de procedencia de la información y de cómo confirmarlo. Nosotros aquí confirmamos con el entendimiento. Se nos dice, procesamos la información, creemos o rechazamos. Los hombres de fe creemos que este libro fue, como él mismo dice, en más
de 3000 ocasiones, literalmente, la palabra de Dios, inspirada por Dios, dada por Dios a sus santos profetas, como dice este pasaje, y por el Señor a los santos apóstoles. Dice, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas procuro despertar vuestro interés en recuerden, para que las tengan ahí, las palabras de ¿quién? De dos grupos. Número uno, de los santos profetas, santos porque hubo, como vimos la semana pasada también, falsos profetas entre el pueblo. Pero ya el ministerio profético pasó, de eso hablamos la semana pasada. Pero no solamente de los santos profetas o de las palabras de ellos hemos de tener memoria, sino que también de las palabras del Señor dada a sus apóstoles. La palabra del Señor dada a los santos profetas, que es el Antiguo Testamento literalmente hablando, y las palabras del Señor dada por el mismo Señor a sus apóstoles, como lo declara Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, si tú puedes ir allá conmigo. Nos declara lo mismo desde otro ángulo, pero exactamente la misma cosa. Y Pedro aquí está apelando, hermanos, al entendimiento, a la razón, a la memorización. Leer la Biblia no es un fin en sí mismo, procura varias cosas. Procura que nosotros la guardemos en nuestra mente para luego meditarla y vivir por esas cosas. Mire cómo dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado en pasado, noten ahí, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, hoy no nos habla por los profetas. Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por alguien más sublime que los profetas. Nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra, la última revelación de Dios es más sublime que la primera. No porque la primera no procediera de Dios, sino porque la segunda fue encarnada. Porque la segunda no era una palabra meramente de oídos que debíamos oír, sino que, como dicen los apóstoles, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Era una palabra encarnada. Esa revelación de Dios que claramente estaba ligada intrínsecamente a la palabra dada por los profetas. Y no hay nada nuevo en la venida de Cristo en cuanto al anuncio de las cosas de Dios, sino meramente el cumplimiento de ellas, pero no un cumplimiento vago, sino un cumplimiento, como ya sabemos, en la encarnación de Cristo, en la encarnación de aquella palabra que fue dada a los profetas. De tal manera que Pedro quiere despertar en nosotros ese limpio interés, ese limpio entendimiento, que nuestra razón, que nuestra memoria, que nuestras capacidades sensoriales y del pensamiento estén claras en este asunto. Ese es el propósito que él persigue, para que tengáis memoria de estas cosas. El ánimo, exhortación, el encargo, la motivación del apóstol en esta segunda carta es marcada a que los santos tengamos memoria de las palabras de los profetas, santos de Dios, y también del Señor Jesucristo, que nos fue traída, que fue escrita, que fue plasmada en papel por sus apóstoles. Señores, y desestimamos cualquier otra palabra. No importa que venga de los labios de quien sea. Si alguno os anunciare un evangelio diferente del que tenemos, el tal es un maldito. Gálatas capítulo 1, cuando el apóstol Pablo está escribiendo los Gálatas, había un movimiento de judaizantes, de ebionitas, si pudiéramos decirlo así, que estaban procurando nada más y nada menos empañar la verdad del evangelio, y estaban diciéndole a los hermanos de la iglesia de Galacia que ellos debían judaizar, que ellos debían guardar los mandamientos según la letra del mandamiento, que ellos debían hacer miles de cosas.
Y Pablo les dice, oh no, el Evangelio no trata de eso, el Evangelio trata solamente de Jesucristo, de la obediencia a Cristo. El Evangelio es de pura gracia y trata de una persona y no hay otra cosa que pueda salvar, ni siquiera el cumplimiento de los mandamientos. Porque nadie nunca pudo y nadie nunca podrá, excepto aquel que vino a cumplirlo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el único del cual nunca salió de su boca pecado, ni se oyó ninguna declaración de maldición, ni ningún tipo de error, fue el Señor Jesucristo. Después todos nosotros estamos lamentablemente manchados y plagados con el pecado. Y es por eso que la única manera de hallar el agrado de Dios es acudiendo a Cristo. Pero en segundo lugar, los versículos 3 al 7 nos hablan de lo que debemos saber con prioridad. Para Pedro es prioridad que tengamos presente el carácter de los hombres entre los cuales ministramos, que fue en lo que nos enfocamos la semana pasada, pero miren otra vez como lo repite aquí, quizás por tercera vez en la carta. Miren cómo dice el versículo 3, sabiendo primero esto, se puede decir, en primer lugar tienen que saber esto. ¿Qué hay que saber, Pedro? Que en los postreros días, y la palabra postreros días aúna en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, si lo extrapolamos, significa exclusivamente el tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Pedro no está anunciando algunos que aparecerán en un periodo X al fin de la historia humana. Pedro está diciendo que desde los días de Cristo el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Violencia, ¿por qué? Porque la cantidad abrumadora de maestros falsos que hay nos pueden hacer cambiar de carril si fuese posible. Por eso dice el apóstol Pedro aquí, sabiendo primero esto, que desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, según su propio deseo. Ellos se estiman a sí mismos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Fíjense lo primero que ellos comienzan a criticar o a poner en tela de juicio. ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres, y esto me deja ver a mí, que esos burladores o son judíos o son ex cristianos, porque ellos son los que saben estas cosas. Fíjense lo que el apóstol describe de ellos de manera implícita, si se quiere, en el pasaje, diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este tipo de individuo no niega a Dios, ni niega que las cosas hechas proceden de Dios. Saben las Escrituras, la dominan, conocen con lujo de detalle las Escrituras. No son gente ignorante de estas cosas en el orden de lo que contiene. Verso 5, y estos ignoran voluntariamente que en la antigüedad fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por él agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, o pereció en el cataclismo, es la palabra griega que aparece allí, pereció en el diluvio, pero los cielos y la tierra de ahora están reservados también para la destrucción, pero de un modo diferente. Porque Dios prometió no volver a destruir el mundo con agua, pero tiene los elementos ardiendo del universo, la energía calórica del universo aguardada y reservada para destruir literalmente los elementos del universo, los cielos y la tierra, y hacer nuevos cielos y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué es lo que debemos saber con prioridad? Hermanos, que este reino que comenzó con el anuncio de Cristo sufre violencia. Sufre violencia
¿Por qué Pedro se enfoca y escribe toda una carta completa para que nosotros nos enfoquemos en el correcto entendimiento y sepamos lo que pasa a nuestro alrededor? Porque al final de la carta él mismo dice que hay el riesgo de desviarnos en cuanto a la fe. De hecho, los burladores que aparecen en el pasaje de manera implícita nos muestran gente que son conocedores de las Escrituras, no nos muestra gente ignorante. De tal manera que necesitamos saber esto. ¿Qué debemos entender? Dos cosas fundamentales según ese pasaje: que esos rebeldes se pronuncian según su ignorancia y sus deseos carnales. Ellos atacan la promesa del advenimiento de Cristo. Para ello tienen que atacar en cierto modo la veracidad y la confiabilidad de las Escrituras, y también tienen que atacar en cierto grado el señorío de Cristo, como vimos la semana pasada. Ellos voluntariamente se rebelan contra el señorío de Cristo. Que estos libertinos, número 2, si bien no necesariamente niegan la existencia de Dios y aceptan la creación, es decir, son teístas, pero lamentablemente son ignorantes de la palabra y del poder de la palabra de forma voluntaria. Ellos voluntariamente decidieron hacer eso para recrearse, como vimos la semana pasada, en sus deseos y sus pasiones, para recrearse en la lujuria de los ojos. La semana pasada nos enfocamos en la razón por la que los malvados, los falsos, los que no heredarán el reino de Dios, persiguen los lujos y las delicadezas de este mundo. La razón por la que ellos lo persiguen es porque ellos quieren vivir así y no están dispuestos ni en un ápice a sufrir por el Evangelio. Ellos están entre nosotros. Ahí lo dice, el capítulo 2 se enfoca exclusivamente en ello, y por alguna razón que aquí el apóstol dice que es de prioridad, él nos recuerda aquí en el capítulo 3 exactamente lo mismo que describió en el capítulo 2. De eso estábamos hablando la semana pasada, pero no lo puedo pasar por alto porque está en nuestro pasaje. ¿Qué es lo que esa gente, los indoctos, los necios, ignoran? Que todo existe, escuche, como resultado de la palabra de Dios. Y que sin la palabra de Dios, ninguna cosa llegó a existir. Y que por esa misma palabra, las cosas son como son y serán como serán. Y que por esa misma palabra, el mundo que conocemos ahora y el universo que conocemos ahora están reservados para ser quemados por el fuego. Porque Dios va a hacer una nueva creación, no solamente nosotros, que comenzó con la predicación del Evangelio y la aceptación del Evangelio, sino también una nueva creación en el universo. Ellos ignoran de manera voluntaria que la palabra de Dios es la regente, el poder de accionar de Dios. Dios dijo y existió, mandó y fue hecho, Salmo 33, versículo 9, y dijo Dios al principio en Génesis capítulo 1, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y dijo Dios, sea esto, sea aquello, y de repente todo sucedió. Dios no necesitó eras geológicas para crear. Su poder es tan extraordinario que con solamente decir la palabra, todo sucede exactamente como Él lo planeó. Y en el capítulo 2 del Génesis podemos ver que ciertamente las cosas son así, porque nos dicen que Dios, antes de que existieran las cosas, las ideó en su mente y solamente tuvo que decir la palabra y fue suficiente. El poder de Dios no es como el poder de los hombres. No hay ninguna limitante en Dios. También, número 2, ignoran que la destrucción del mundo antiguo en los tiempos de Noé fue por la palabra. Fue Dios que dijo que iba a destruir el mundo y lo hizo que aconteciera y punto. Es la palabra de Dios. Dios mandó el cataclismo después de haber mandado a Noé a predicar la palabra como pregonero de justicia por más de 100 años, y luego ordenó el cataclismo universal. Y así sucedió, Génesis capítulo 6, capítulo 6 al 9. Y número 3, que el mundo que existe ahora está reservado por la palabra.
por la palabra que sale de la boca de Dios para ser destruida por el fuego, también al son de su palabra. Nosotros tenemos que entender esta expresión, y ya dimos un adelanto, pero quiero aterrizar con esta palabra en esta mañana. El rema, como aparece allí en el pasaje. Algunos la utilizan para hablar tonterías, pero esta es la palabra de Dios. Todo es un asunto de la palabra de Dios. Todo lo que podemos ver, percibir, saber, es asunto de la palabra de Dios. Se trata de la palabra de Dios. Por eso yo quiero despertar vuestro limpio entendimiento en esta mañana, hermanos, a que sepamos que esto no es cualquier cosa. Que si tú tienes pasión por tu trabajo, por tu empleo, porque no estamos hablando de cualquier palabra. No es ni en un ápice, hermanos, las palabras de los hombres, aunque está escrita en palabras entendibles por los hombres. Y aunque fue escrito por el puño de hombres, literalmente, salvo pequeñas porciones de las escrituras que fueron escritas con el dedo de Dios, literalmente, aunque fueron escritas por el puño de los hombres, ese puño de los hombres, como vimos en el capítulo anterior, estaba dirigido sin torceduras por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. No estamos hablando de cualquier palabra. Y si pudiéramos salir en esta mañana de aquí entendiendo esta doctrina fundamental y radical y esencial de la palabra de Dios, entonces les libraría o nos libraríamos de muchos males. Nuestra existencia misma tiene que ver con la palabra. La creación y la regeneración del universo y de la raza humana son menesteres de la palabra. Su promesa es su palabra. Esto es lo que él dice: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Pasarán el cielo y la tierra? Respuesta: sí, mi querido amigo y mi querida hermana. ¿Cómo pasarán el cielo y la tierra? Bueno, Dios tiene reservado el fuego para la destrucción del universo que conocemos ahora, y va a ser un nuevo universo. Eso se oye como demasiado cataclísmico, como demasiado aterrador. Ciertamente lo es, pero así ha de suceder porque Él lo dijo. Y Él simplemente nos está dejando saber cuál es su plan, cuáles son sus propósitos. Pero detrás de eso no hay una destrucción por mera destrucción, sino que es para hacer un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales ¿qué? Mora la justicia. Y usted sabe mejor que yo que nuestro planeta está atestado de toda injusticia. Desde la caída del hombre, la desgracia es mayúscula. Y no solamente, como ustedes ya saben, porque lo he mencionado como 20 veces aquí, porque quiero que se le quede en la mente este numerito: 153,000 niños morirán de hambre hoy por razón de una injusta distribución de los bienes y servicios que hay en el planeta, sino que acontecerá toda clase de mal inimaginable. En un momento como este, probablemente haya más de 2 millones de atracos en el planeta, y probablemente 2 millones de personas más planificando atracos. El numerito de los asesinatos es 4 veces mayor que el numerito de los que mueren por hambre. Y usted lo sabe, que puede llegar a su casa y encontrarla desmantelada, profanada, porque este mundo está atestado de toda injusticia. Y no hay manera, hermanos, de que este mundo en el cual estamos, como está, llegue a ser justo, ni equitativo, ni equilibrado. Pueden venir los mejores pensadores de sociedades, puede juntarse Marx, puede juntarse Lenin, pueden juntarse todos los sociólogos habidos y por haber, todos a una en un congreso para llegar a la mejor resolución, y terminarán haciendo un puro disparate. Pero cuando aparezca en las nubes, cuando suene la trompeta, nuestro Señor de la gloria, el día reservado por la sola potestad de Dios,
cuyo día y hora no lo sabe nadie sino solo Dios, entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes para muchos, pero para otros, y esta es la buena noticia en esta mañana, será un día de retribución positiva, de gloria, de regocijo, y tal regocijo perdurará por los siglos de los siglos. Y estamos a espera exactamente de ese asunto. ¿Cuándo sucederá? No se preocupe por el cuándo, preocúpese por el por qué sucederá, porque Dios quiere, a fin de cuentas, regenerar el universo y que haya una tierra con un gobierno perfecto en el cual more la justicia. Yo no sé si eso es una esperanza para ti, pero a mí me llena no solamente de emoción, sino de orgullo también el saber que un día mis luchas terminarán aquí. No solamente mis luchas por el pecado y con el pecado, pero mis luchas también con las injusticias. Y si comenzara a recordar ocasiones en lo que mi corazón casi se revienta por ver con mis propios ojos las injusticias que se perpetran a niños y a personas desvalidas, a veces al frente mío, con toda la impotencia del mundo, para poder ejecutar una acción contraria, eso un día pasará. Este universo, este planeta, y esa es la palabra de Dios, no serán como son para siempre. Amados, lo que Pedro quiere que sepamos aquí es que la palabra de Dios lo es todo y dirige y determina todas las cosas. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, para que tú veas entonces esta palabra a dónde llega, a dónde nos lleva, a dónde aterriza, si pudiéramos decirlo así. Y aquí aparece en el griego el término logos, que es palabra. Dice, en el principio era el verbo. Si pudiéramos cambiar ese término verbo por la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero miren el versículo 14 conmigo. Y aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si puedes ir conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15 también, por favor, para repetir la misma cosa desde otro ángulo, porque quiero traer un punto en esto. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16, dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Esa palabra de Dios que actuó en el principio, señores, esa palabra es nada más y nada menos que Cristo. Esa palabra que le fue dada a los profetas no solamente apuntaba a Cristo, era la palabra de Cristo. El apóstol Pablo nos deja ver en 1 Corintios capítulo 10 que la nube, que la roca a la cual golpeó Moisés para que le diera agua al pueblo para beber y no padecieran en el desierto, esa roca era Cristo. Es Cristo. Los versículos que acabo de citar refieren a las palabras de Cristo, la razón de la creación. Nosotros no le servimos a una ideología, ni a un sistema religioso,
ni a un sofisma inventado por las mentes más brillantes de los hombres más brillantes de la historia. No, no es a eso, no es de eso que se trata, es a Jesucristo a quien servimos, al inminente responsable de todo el universo, no solamente porque el universo fue hecho para Él, sino porque el universo fue hecho por Él. Él es esta palabra. Cuando Pedro dice aquí que quiere que tengamos memoria de esas cosas, hermanos, recordemos que en el capítulo 1 de la carta, versículo 3, Pedro nos dice que todas las cosas, todas sin excepción, nos han sido dadas por medio del conocimiento de Cristo, porque se trata de Cristo. Porque esta palabra no es un simple soplo del vientre de un ser humano o lo que sea, sino que se apersonó, que se volvió carne, que se volvió un hombre, como tú y como yo, que es Cristo. Amados, y lo que estamos degustando en nuestro texto es que en esencia Dios nos ha dado tan bueno con nosotros. Y miren aquí otra clave por la que no necesitamos ni profetas ni apóstoles. Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha dado a conocer no solamente las cosas que sucedieron y las que deben ser, sino inclusive las que serán con lujos de detalle. ¿Cómo sucederán las cosas? Están con lujo de detalle en las Escrituras. Esta declaración general de Pedro de que los elementos ardiendo serán quemados y todas estas cosas, yo quiero que tú veas cómo nos lo presenta Apocalipsis capítulo 21 para que consolidemos la palabra y el pensamiento que el Señor nos ha dado. Dice versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa o una novia ataviada o vestida de lujo para el novio, para su marido. Hermosa, preciosa, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y cualquiera que está relacionado con el libro de Apocalipsis se da cuenta que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 nos da detalles específicos de cómo puntualmente han de suceder las cosas eventualmente, incluyendo cómo Dios, en la venida del Señor, en el retorno del Señor, destruirá, malteará, volverá líquido la materia que existe en el universo hoy para crear una nueva. ¿Cuántos milenios le tomará a Dios crear un nuevo cielo y una nueva tierra? Un abrir y cerrar de ojos. Ese es el alcance de la palabra de Dios. El Dios infinitamente sabio procuró con poder y diligencia que tú y yo, y esto es lo grandioso en este asunto, que tú y yo tuviéramos en nuestras manos todo lo que necesitamos saber en materia de fe. Todo sin excepción. No hay ninguna, ni siquiera una jota ni una tilde que nos falte saber, o por lo menos tener, de la voluntad de Dios, del haber de Dios, de la manera como Dios se ha propuesto hacer las cosas. Esto es glorioso, para mí es suficiente, y yo creo, hermanos, que esto nos motiva a nosotros a no ignorar estas cosas, a hacer un esfuerzo, con toda diligencia, como dice el apóstol, tanto en la primera carta como en el primer capítulo como en la segunda, con toda diligencia procurad tener memoria de estas cosas, procurad tenerla aquí, con diligencia. La palabra diligencia significa un esfuerzo sudoroso, mayúsculo,
ellas no se encarnarán en nosotros. Ellas ni siquiera llegarán a tener sentido si las tratamos como no debemos tratarlas. Esta palabra es fiel. Escribe, porque esta palabra, termina la cita que leímos anteriormente, son fieles y verdaderas. ¿Cómo tú y yo al final llegamos a modelar que esas palabras son fieles y verdaderas? Déjame cuestionarte en esta mañana. Y así tú sabrás si esto tiene algún sentido para ti. Pregunto, ¿cuánto tiempo lees la palabra de Dios? Si tú lees la palabra de Dios unos mezquinos 10 o 15 minutos, esa palabra de Dios, con tu práctica, con tus hechos, la estás considerando como cualquiera o como peor que cualquiera. Pero yo no me voy a enfocar solamente en cuanto a leer la palabra. ¿Cuánto tiempo radica esa palabra en mi mente? ¿Cuáles son las cosas que están en mi pensamiento? No, pastor, es que usted no sabe, yo estoy enfocado en mi familia, en mis hijos, en mi trabajo. A mí, perdóneme que lo voy a decir, no me importa eso. A mí me importa que tú te enfoques aquí, porque si te enfocas aquí sabrás cómo sacar a flote no solamente tu familia, Salmo 128 y Salmo 129, sino también tu negocio y tu vida. Es que se trata de esto. ¿Cómo tratar a nuestras esposas? ¿Cómo tratar a nuestros hijos? ¿Cómo tratar a nuestros padres? ¿Cómo tratar a nuestros amigos y a nuestros relacionados, a nuestros jefes, a nuestros subalternos? Como Dios quiere, está ahí en la palabra. La razón del fracaso de los pensamientos de los hombres y de los sofismas de los hombres a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel religioso, a nivel científico, es porque ciertamente han tenido al menos esta palabra bendita por los siglos de los siglos. Hermanos, y yo no quiero dejar de mostrarte, si se quiere, que ciertamente no solamente eso, sino que los momentos más brillantes de la historia humana, como el Renacimiento, por ejemplo, una época irrepetible quizás en la historia humana, han tenido lugar justamente por esta palabra. Fue con Juan Gutenberg, como ustedes se pueden acordar de la historia, que comenzó la difusión masiva de esta palabra, y ahí mismo comenzó también la famosa época de oro del pensamiento humano, que es el Renacimiento, y ahí se inventaron todas las cosas que nosotros conocemos hasta el sol de hoy. Y yo creo que usted es suficientemente inteligente para comenzar a razonar y a relacionar lo que ha logrado el que una nación o un grupo o gente tenga la palabra de Dios como su norte. Y pudiéramos nosotros enfocarnos quizás en Inglaterra, Francia, Estados Unidos o toda la OTAN y ver que aquella gente sobresalió por encima del resto de la historia humana y de los humanos de todos los tiempos, en sus inventivas y en todo. Y yo quiero que usted sepa que fue por esto, aunque le estén rechazando en los últimos 20, 30 años de su historia. Eso mismo traerá el colapso indiscutible, como estamos viendo, en las naciones que después de haber forjado todo su patrimonio en esta palabra, ahora están teniéndola al menos. ¿Y tú y yo? ¿En qué sitial la tenemos? ¿En qué sitial tenemos la palabra de Dios? Pedro quiere movernos, motivar nuestro limpio entendimiento a que recordemos estas cosas. Y la idea de recuerdo ahí no es un mero, sí, hace 2000 años. No es un asunto de vivencia, de que la tengamos para nosotros, que vivamos por ella. Ese es el punto aquí. Y yo quiero que en esta sección, terminando, y vamos a terminar claramente el tema la semana que viene, los versículos siguientes, nosotros no dejemos de ver aquí a Cristo como hemos mencionado. Es que esta palabra no solamente es de Cristo, trata de Cristo, describe a Cristo, define a Cristo, que es todo el bien que tu alma necesita.
semana que viene vamos a enfocar, Dios mediante, porque después tenemos que hablar de Navidad y del nacimiento de Cristo y de todas esas cosas. No podemos dejar pasar por alto esta fecha, y menos yo, me fascina esta fecha venidera. Pero la semana que viene vamos a enfocar entonces aquello en lo que debemos estar nosotros enfocados mientras aguardamos el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor. Mi intención, junto con Pedro, es despertar nuestro sincero entendimiento a acuñar y vivir hasta la médula esta verdad. Amados, no seamos ni niños en la palabra, ni ignorantes de ella, que podamos citarla desde Génesis hasta Apocalipsis en un abrir y cerrar de ojos. Eso me deja ver que ciertamente cuando yo veo a un creyente que puede dominar así las Escrituras y tiene 15, 20 años en el Evangelio, que para él ciertamente esta palabra ha significado lo que es. La maldad de los tiempos presentes es que hasta en la forma de la ortodoxia, de lo mejor del cristianismo, se negocia a menudo la palabra. Nos quieren infundir que la Biblia es un libro difícil de comprender. Noten que yo no he girado en eso, ni giraré, porque no es un libro difícil de entender. Es un libro para gente, si pudiéramos decirlo así, hay unos libros que venden computadora para dumps, computer for dumps en inglés, o cualquier oficio, mecánica for dumps, palabra de Dios for dumps, para estúpidos, es la palabra en inglés. Eso lo puede entender cualquiera. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Pregúntele al niño mío, al más chiquito, para que él le va a decir, pasarán, que van a dejar de ser. Pero su palabra no pasará. Pastor, usted ha dicho entonces que yo soy un dumps. No, yo estoy diciendo que usted es inteligente, pero que si un dumps la puede percibir y entender, usted que es sabio e inteligente, imagínese usted lo que puede hacer con esa palabra. Es extraordinaria. Si querías una razón de vida, hermanos, aquí la tenemos. Es Cristo y su palabra. Quiere negociar con los fundamentos, quiere negociar con lo que las Escrituras quieren decir con relación al matrimonio, al divorcio, a las nuevas nupcias, etcétera, etcétera. Quiere negociar con relación a cómo dirigir ministerios, iglesias. Quiere negociar con todo. Procúrese usted no negociar con ella porque ella no es difícil. No, vamos, a eso hay que entenderlo, eso hay que buscarle el sentido allá en la quinta dimensión para que tú entiendas lo que significa. Lo están engañando. Dios procuró que la Biblia fuera for dumps. Dios procuró que fuera así. Dios quiso que fuera así. Así que aquí hay muchos cerebros brillantes, ¿no? En cuanto a la carne, médicos, abogados, economistas, todos los que están ahí o están convirtiéndose en profesionales o son profesionales, algunos hasta de alto nivel, con doctorado y todas esas cosas. This is for dumps. Esto es para gente de mente, de cerebro hueco. Así que no tienes excusa. No tienes excusa. El Señor lleve a bien esta palabra en esta mañana. Y la semana que viene entonces agotaremos los otros 2 puntos de nuestro tema. El porqué de la aparente demora del ministerio, del inminente retorno de nuestro Señor. Y en lo que debemos estar ocupados mientras aguardamos el retorno de nuestro Señor. Yo quisiera orar, y no sin llamarte a la reflexión en esta mañana. Quizás no solamente a los que están presentes aquí en la congregación en esta mañana, sino también a los que están mirándonos por la web y también a aquellos que nos verán en YouTube o en cualquier otro de los medios electrónicos cuando subamos este material, esta ponencia. Y quiero llamar también tu limpio entendimiento en esta mañana. Quiero apelar a tu sincero entendimiento. Porque si tu entendimiento no es sincero, estas cosas no tienen sentido para ti. E igual que los indoctos e ignorantes, tú también tienes estas cosas al menos.
Tú también te preguntas por qué el Señor tarda tanto para regresar y no has entendido al final que el tiempo en la mente de Dios nunca ha tenido sentido como para nosotros, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como si fuera un día. Él no es como nosotros. Nosotros pensamos en sucesiones de momentos. Dios sabe todo desde la eternidad, un asunto que apenas puedo entender, comenzar a comprender. Eso es como cuando me hablan a mí de 5,000 millones. Usted me puede hablar de eso, pero yo no sé lo que es eso. Yo sé que es un número grandísimo y que sirve para muchas cosas, pero no me lo ponga al frente, que yo no lo domino. Yo era un ingeniero una vez y esos numeritos siempre me fueron estúpidos a mí, porque yo no los entendía. 5,000 millones, yo sé cómo se escribe, pero no me diga qué hacer con ellos, yo no sé. Yo cuando pasa de 1 millón ya me estoy volviendo loco. 1 millón. Imagínense 1,000 millones o 5,000 millones. Esos son números demasiado grandes. Así que, amados, la solicitud del apóstol y la solicitud de Judas, la gran solicitud con la que querían llegar a nosotros, era para que nosotros, apelando a nuestro limpio entendimiento, a nuestro sincero entendimiento, para que sepamos que lo que Dios ha dicho desde Génesis hasta Apocalipsis es un cumplido. Y la semana que viene le voy a leer algunos pasajes donde Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8, nos deja saber que ya nosotros estamos con Cristo en el cielo. Pablo, tú tienes que estar loco, porque él está apelando a lo que son las cosas en la mente de Dios. Para Dios es un cumplido. No hay nada que vaya a frustrar ni en un ápice el plan de Dios de las edades. Por eso cuando los que están en el cielo, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, si mal no recuerdo, los que están en el cielo le dicen al Señor: Señor, pero ¿por qué no venga nuestras almas, nuestra sangre de esos malvados que nos han perpetrado todos estos males que están en la tierra? Y el Señor le dice: oh, tranquilo, todavía no se ha completado el número de los escogidos de Dios, de vuestros consiervos. Todavía, tranquilo, el que sabe soy yo, es la idea. Estése quieto. Y téngalo por cierto que así sucederá. Por cierto, usted puede dar su cabeza porque eso sucederá así, porque estas palabras son fieles y verdaderas, y porque primero pasarán el cielo y la tierra antes que una jota o una tilde de la ley dejen de cumplirse. Por eso vivimos, hermanos, y eso nos lleva a ti y a mí a no estar desesperados en esta vida, a que aunque no tengamos que comer un día X, no nos desesperemos como los que no tienen esperanza, porque sabemos que nuestro Dios proveerá todo lo que nos falte. Eso es lo que dice ahí. Ah, usted si lo pone fácil, póngalo usted también fácil. Y evítese sinsabores y úlceras en el estómago, y frustraciones y dolores. Confíe en Él, confíe en lo que Él ha dicho. Y olvídese de lo que le pueda decir un gurú por ahí, o un brujo, o una pitonisa, o lo que sean. Tonterías. Confiemos en esa palabra. Quisiera orar. Señor, te agradezco en esta mañana por habernos hablado, Señor, en tu palabra, y por haberte encarnado en Cristo. Gracias por pensar en nosotros, porque tú sabías todas las cosas. No tenías que recordártela a ti mismo escribiendo un libro, no tenía sentido. Este libro fue exactamente plasmado por nosotros. Señor, y la razón de la paciencia, la razón por la que tú no has retornado es por tu paciencia y porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Oh Señor, qué gran amor nos has mostrado. Gracias porque tú no eres como las demás deidades que inventan los hombres. Todas ellas, sin excepción, están esperando que el hombre cometa un error para castigarle
o que el hombre haga esto o aquello para volverlo a matar, para que se reencarne en una persona y pague su karma. Oh no, Señor, tú no eres así, tú eres un Dios paciente, paciente, que inclusive has decidido no tomar en cuenta nuestros pecados y pasar por alto los tiempos de esta ignorancia, y mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto has establecido un día en el cual juzgarás a todos. Señor, ¿qué Dios tenemos? ¿Y qué palabra nos has dado mediante el cual podemos conocer todo lo que tú quisiste que supiéramos acerca de ti, acerca de la vida, acerca de las relaciones, acerca del futuro, acerca del pasado, acerca del presente? Gracias, Padre, porque tenemos una palabra tan perfecta, tan sublime, y queremos honrarla, Señor. Queremos honrarla apegándonos a ella. Queremos honrarla, Señor, viviendo por ella. Queremos honrarla, Señor, pasando tiempo contigo a través de ella, Señor. Gracias por los méritos de Cristo.